Si te digo la palabra humano, ¿qué se te viene a la cabeza? A mí se me viene un concepto de igualdad. Todos somos seres humanos y algunos somos altos, algunos somos bajos, otros gorditos, otros flaquitos. Algunos somos morenos, otros somos blancos, otros naturalmente bronceados, algunos de ojos de color negro, verdes, marrones, o simplemente ojos soñadores. Una característica en común que tenemos todos los seres humanos es que ninguno de nosotros pudo escoger ninguno de los aspectos que acabo de mencionar. Podemos escoger nuestra ropa, dónde vivimos, qué comemos, pero no pudimos escoger nuestro color de piel, nuestro color de cabello, nuestra estatura física. Estos rasgos son heredados de nuestros padres y nuestros padres de nuestros abuelos, y así todos nuestros antepasados. Una de las ramas de la ciencia con más avances en los últimos años es la genética. Ahora, no solamente podemos saber de dónde venimos como personas, sino también como sociedad, como nación, hasta como especie. ¿Sabías que tú como peruano podrías tener cierta cantidad de genes africanos o asiáticos? Imagínate. Soy Patricio Valderrama, esto es Ciencia al Día. Soy Patricio Valderrama, esto es Ciencia al Día y esta semana vamos a hablar de nuestros orígenes y de dónde venimos los peruanos. Comencemos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Bueno, en esta ocasión estamos con el doctor Heiner Guío. Él es el principal experto de proyectos de investigación en genética y es el fundador de Inbiomedic. Es el primer centro de investigación privado certificado del Perú para biología molecular, genética y estudios hereditarios. Fue investigador principal en el proyecto Genoma Peruano desarrollado por el Instituto Nacional de Salud del Perú. Tiene más de 30 años de experiencia en medicina, la mayoría de ellos los desarrolló en genética. Tiene muchos artículos en revistas científicas y divulgativas sobre el tema. Vamos, que es una autoridad sobre este asunto. Bienvenido, Heiner. Muchas gracias por conversar con nosotros. Patricio, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Y la verdad que este tipo de conversaciones y oportunidades ayudan muchísimo a difundir esta rama de las ciencias médicas que definitivamente se nos viene en los próximos años y donde definitivamente la divulgación de conceptos, no solamente a nivel social, sino a nivel técnico, debieran ser oportunos. Muchas gracias. Y vamos empezando con algunos conceptos básicos para los que nos están escuchando y viendo. ¿Qué es la genética y qué es la genómica? Bueno, la genética es una rama de la medicina donde vamos a estudiar segmentos pequeños de la información del ADN, ¿no? Ujú. Genes. Eh, el genoma ya es una ciencia donde estudia toda la información, además del ADN, otras proteínas y efectos de cómo se expresan este ADN para que el individuo tenga un equilibrio en su desenvolvimiento con el medio ambiente o enlazar sus órganos y todo esto se vaya comunicando perfectamente. Entonces, el genoma tiene 22.000 genes, para que más o menos se tenga una idea. Wow. La genética estudia alguno de ellos, uno, dos, tres, pero ya el genoma, además de esos 22.000 genes, estudia cómo estos genes interactúan con el medio ambiente y con su mismo medio del individuo, del ser humano. Pues, ¿no? La genética Ya. estudia segmentos del ADN. La genómica estudia todos esos 22.000 genes, 22.000 segmentos, más otras proteínas y otras moléculas que hacen que nos ayude a entender cómo el ADN se expresa Ujú. es de, por ejemplo, del color de ojos, del color de piel o algunas enfermedades. ¿Okay? Entonces, el estudio del genoma es el más complejo, pero el estudio de la genética es más específico. Ok. Has mencionado una palabra muy específica, el ADN. Todos hemos visto, por lo menos yo, y seguramente tú también, hemos visto películas como Jurassic Park y tantas otras, que se puede alterar el ADN, reconstruir el ADN. ¿Qué es exactamente el ADN? ¿Cuál es nuestra función principal respecto al ADN? El ADN es una molécula que contiene toda la información de los individuos.
Esto es una molécula que cambia con el efecto del ambiente. Eso significa Ya. que por ejemplo, dos gemelos que nacen con una composición de ADN muy similar, Ujú. el ambiente en el que crece pudiera ser tan fuerte que uno definitivamente podría desarrollar cáncer y el otro no. Es así el efecto del ambiente sobre la regulación de la expresión genética. Entonces, el ADN finalmente es una plantilla donde cada individuo contiene la información de qué enfermedades va a tener, cómo se va a comportar su sistema frente a un ambiente. Esto ya se puede predecir, ¿no? Entonces, Mm. uno, cuando viene con esta carga genética, esto ya se ha hecho en estudios de investigaciones previos, donde se ha determinado qué genes están relacionados al desarrollo de diabetes, de hipertensión o algunas enfermedades oncológicas, por ejemplo. Es más, hay algunos genes que te pueden decir qué terapia va a ser mejor para un determinado tratamiento. Hemos hecho un estudio en pacientes con tuberculosis y hemos encontrado que en algunos pacientes prácticamente el metabolismo es muy rápido. Eso significa que estos pacientes deben recibir más cantidad de medicamento. ¿Okay? Esto, por ejemplo, Mm. este concepto, aunque aquí suene todavía un poco extraño, ya en países como en Japón ya se está personalizando el tratamiento. En países como Inglaterra ya se está personalizando el tratamiento. Yo, a través del estudio de mi ADN, el médico puede decidir si opta por la droga A, B o C y no se espera 4 o 5 meses para ver si esta droga funciona o no. Esto ya se puede saber muy anticipadamente y también la concentración. Si mi organismo metaboliza rápidamente esta droga, entonces puedo incrementar la droga. Esta área se conoce como farmacogenética. No me digas, o sea, ahora estamos teniendo en países más avanzados remedios, medicinas que están hechas, acomodadas a tu ADN para que funcionen perfectamente en tu organismo. Así es, eso se llama medicina de precisión. Tú, Patricio, como ¡Wow! yo, podemos tener fiebre, pero no necesariamente un medicamento como es el Panadol, el paracetamol, pudiera ser mejor para ti o mejor para mí. De repente para ti mejor es el paracetamol y para mí es el ibuprofeno. Eso ya se puede saber a través del estudio de tu ADN. Imagínate, wow, tremendo. Entonces, esta es la aplicación directa de la genómica en el diagnóstico, en el tratamiento y hasta en el pronóstico de las enfermedades, porque conociendo nuestro ADN, conociendo de qué estamos, de qué bloques estamos hechos, podemos saber de qué vamos a sufrir en el futuro. Así es. En el diagnóstico ya se Wow. han identificado variantes genéticas para decir qué tipo de enfermedad se tiene, para elegir la droga también, para elegir el tratamiento y el pronóstico. Ya en pacientes se ha estudiado que si se tiene una variación genética, el curso de la enfermedad va a ser muy severo en comparación de otros. Entonces necesitamos ponerle más atención a este tipo de pacientes, ya que si uno no es riguroso con el tratamiento, podría ir peor y los efectos adversos podrían ser mayores. Eso también se puede decidir. A nivel de células oncológicas, por ejemplo, también podemos buscar marcadores para elegir el tipo de tratamiento y tener más éxito en el tratamiento y, por qué no decirlo, calidad de vida y tener más años de vida. Wow, espectacular. Suena como si fuera de una película, literalmente. O sea, que te hagan una pastilla, un remedio, un jarabe a tu organismo, a tu medida, es impresionante. Heiner, ¿en qué otras áreas de la ciencia podemos utilizar los datos genómicos? Aquí podemos hablar del ADN antiguo, de la evolución, la migración. Cuéntanos, ¿en qué otras áreas podríamos usar? Mira, cuando nosotros estudiamos el ADN, vamos a eh, identificar el ADN, por ejemplo, de nuestra población actual. Y Ujú. vamos a ir retrospectivamente usando bases de datos para ver cómo esos cambios se han dado, no solamente en cambios de secuencia, sino en cambios a través del tiempo. Y es la historia y es la evolución
las ramas de la ciencia que van a beneficiarse. Es por eso que a través también de este estudio, del primer estudio que hicimos en Perú, de la población peruana, hemos podido identificar que los primeros pobladores en Perú llegaron más o menos hace 12.000 años. Y el proceso de mestizaje empezó más o menos cuando con la llegada de los conquistadores, pero también no solamente ese proceso de mestizaje ha sido muy diferente en la Amazonía, en los Andes y en la costa. Todo eso se puede saber a través del ADN. También, por ejemplo, es muy importante y es una pregunta muy frecuente que nos hacen a los que trabajamos en ADN. ¿Cuándo empezó ese cambio en el ADN? Es muy difícil. Claro. Esos cambios generalmente no suceden hace 10, hace 100 años. Tienen que pasar 1000 años. Es por eso que el estudio del ADN antiguo de hace 2000, 4000, 5000 años, como tuvimos la oportunidad de hacerlo en Caral, hemos podido identificar en coprolitos, que son las heces que están petrificadas de hace 5000 años, poder identificar qué patógenos existían en ese entonces. Entonces, ya podemos saber de Wow. alguna forma qué enfermedades podían tener a través de los patógenos identificados por la extracción del ADN y el estudio del ADN de ese ADN antiguo. Y cuéntanos más o menos, ¿qué enfermedades tenían los antiguos pobladores de la ciudadela de Caral, por ejemplo? ¿De qué sufrían? ¿Cuáles eran sus características? Bueno, de lo que hemos encontrado hasta la fecha, esto todavía continúa en análisis, hemos encontrado muchos patógenos gastrointestinales. Entonces, y esto está relacionado con el tipo de comida que podían tener, era más anchoveta, que tenían productos de la costa. Lo importante de esta herramienta genética es que nosotros les damos los resultados a los arqueólogos para que pudieran corroborar sus hipótesis. Los arqueólogos de Caral, liderados por la doctora Shadi, se ha encontrado de que en el templo central había menos diversidad genética. Entonces, ¿Mm? en las hipótesis se identifica que esa población que vivía en el templo se movilizaba muy poco, entonces podían vivir la gente más estable, los sacerdotes, los de gran jerarquía, a diferencia que en la periferia, donde encontramos una variedad genética importante, podrían estar pobladores que venían de diferentes partes del Perú y estaban de tránsito. Esas son la correlación y lo bonito que se puede hacer interdisciplinar entre la arqueología y los hallazgos genéticos para corroborar las hipótesis de los arqueólogos. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Y, o sea, estamos hablando de la civilización de Caral, que creo que es la más antigua de América del Así es. Sur, ¿no? 5000 años, es hace mucho. Eh, Heiner, en tu amplio conocimiento, ¿de dónde venimos los peruanos? ¿Cuáles son nuestros colores y sabores principales de la población peruana? ¿Qué cosas has tenido que mezclar en la olla para que salga la población peruana? Mira, eh, nosotros hemos dividido en el estudio dos poblaciones. La Ya, población mestiza, esa cual que nace con, por ejemplo, la población de Lima, y una población nativa. La ya. definición para población nativa es aquel individuo que ha nacido en un lugar, papá, mamá ha nacido en el mismo lugar y los abuelos en ese lugar. Significa que tiene un ancestro de una sola zona. ¿Okay? Entonces, cuando hemos tomado las muestras, encontramos que la población mestiza, que por ejemplo muchos de los que vivimos en Lima, nuestros padres o abuelos no han nacido en Lima, han Claro. nacido en otras regiones, entonces no Ujú. somos nativos. Encontramos que tenemos, aún así, 60% de un componente quechua, machillenga, aymara, matsés, de diferentes otras poblaciones nativas. 60%. 60%. Y el otro 40% es población europea, africana, asiática. O sea, somos más Mira. nativos, aunque seamos mestizos. Y si vamos a estudiar la población nativa, hemos encontrado que tienen hasta 90% de componente nativo, o sea, componente aymara. Eso generalmente los que viven en la isla de los Capiuros, en el lago Titicaca. No Claro. la isla de los Uros. La isla de los Uros está a 20 minutos del puerto. La isla de los Capiuros está a 2 horas del puerto. Son poblaciones que permanecen en estas islas y sus hijos
y sus nietos viven ahí. Entonces, muchos de ellos tienen un 90% de componente nativo. Y esto es muy importante cuando se Impresionante. analiza esta información, porque toda la información genómica que conocemos a nivel global, casi más del 90% son estudios de Europa, de Asia, de Estados Unidos, y de la población latinoamericana es casi 5%, 4%, y no se diga Wow. más de la población peruana. Entonces, cuando se instale la medicina genómica, la medicina de precisión, para hacer Ujú. el uso de la información del ADN en nuestro diagnóstico, en nuestro tratamiento, vamos a estar muy limitados. Es por eso que de alguna forma y con mucho esfuerzo y colaboraciones estamos generando más datos para que cuando se instale esta medicina ya tengamos definitivamente una información de las poblaciones nativas de Perú, no porque estén muy alejadas van a dejar de ser estudiadas. Los estudios de investigación en Perú, casi el 90% son en Lima. Con estos estudios tratamos de descentralizar la investigación y dar oportunidad a estas poblaciones para que contribuyan con su información genética a crear una buena base para que sus generaciones se beneficien de los nuevos métodos de diagnóstico y de tratamiento también. En el estudio, a ver, tengo tantas preguntas en la cabeza que tengo que ordenarlas. En el estudio en el cual tú has dirigido, has participado, han identificado los rasgos peruanos más característicos. No he podido evitar notar, por ejemplo, si uno ve a una persona nativa que ha nacido en Nepal, en Katmandú, es extremadamente parecida a una persona andina de Cusco o de Puno. ¿Por qué, pese a estar literalmente en extremos del mundo, por qué se dan estas similitudes? ¿Será que compartimos un ancestro común o qué es lo que está pasando? La diferencia entre tu persona y mi persona, Patricio, es de 0,01% a nivel genético. En ese 0,01% está por qué uno es más alto, otro es más bajo, por qué usted es más blanco, yo soy menos blanco, por qué podría tener problemas de miopía, de astigmatismo, por qué pudiera de ser, a usted le va mejor con el paracetamol, a mí me va mejor con el ibuprofeno, yo No te puedo puedo creer. desarrollar hipertensión a los 40 años, usted no. En ese 0,01% está la diferencia. Entonces, los rasgos Wow. que vemos por fuera, el rasgo es simplemente una expresión no solamente de lo que tenemos, sino del medio ambiente. La diferencia entre los que han llegado a Nepal y el hombre andino, para ponerlos en el mismo nivel, inclusive de altitud geográfica donde viven, es más o Claro. menos de 20.000 años. El andino recién ha llegado aquí a Perú a migrar hace 4.000 años. No es nada para términos de evolución y adaptación. El que vive en el Tíbet ya tiene viviendo 20.000 años. Es por ello Wow. que nosotros tenemos enfermedades como son el incremento de glóbulos rojos, para que se entienda en la audiencia, que se llama policitemia, que es una reacción de vivir en altura y que solamente se controla bajando al individuo. Y esos son mecanismos que se ven en el transcurso de la adaptación del ser humano. Este problema ya no lo tiene el individuo que vive en el Tíbet, porque tiene más tiempo de adaptación, ya de alguna forma su genética se ha ido adaptando. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es comparar el ADN, el genoma, la expresión genética del andino con uno de hace 20.000 años que vive en la misma altitud, para ver qué genes se han ido cambiando con la adaptación en la altura. Eso es lo que estamos haciendo actualmente y acabamos de terminar un estudio con la Universidad de Huánuco donde hemos podido identificar cómo es la respuesta inmunológica del individuo que vive en altura. Esto se hizo en Europa por el Instituto Pasteur, se ha identificado Sí. diferencias de la respuesta inmune entre europeos y africanos utilizando la misma metodología. Lo hicimos a 3.000, 3.500 de altura y, oh sorpresa,
La ancestría, o sea, de dónde vengo yo de europeo, o sea, no tiene nada que ver en la respuesta inmune. Tiene que ver el nivel de altura, o sea, la altitud geográfica y el microbioma, que es un nuevo concepto, que es la cantidad de patógenos con los cuales yo vivo. Patricio, ¿puedes creer que tenemos más cantidad de patógenos que células en nuestro organismo? Ya sea en el intestino, ya sea en la boca, ya sea en la nariz. Tenemos más cantidad de Asu. patógenos. Y esos patógenos, que son seres vivientes chiquitos, también producen moléculas. Y de alguna forma esas moléculas van a nuestro torrente sanguíneo y de alguna forma modulan nuestra homeostasis. Estos son conceptos que están saliendo y se están estudiando. Esto también modifica la respuesta inmune en la altura. Hemos encontrado que esto es mucho más importante que la ancestría para respuesta inmune. Está en proceso de publicación estos datos que van a dar mucho que hablar. Este es el primer estudio que se hace de respuesta inmune y a nivel genético en población nativa de altura, o sea, poblaciones que siempre han vivido en altura. Qué increíble. Mira, te cuento algo muy personal. Yo soy de Cusco. Yo nací, crecí y hasta la universidad la hice en Cusco y yo nunca he sufrido mal de altura. Pese a que vivo aquí en Lima, ¿cuánto? 20 años, ¿no? Cada vez que regreso a la altura, estoy como absolutamente nada. Mientras voy con colegas, con amigos, con mi novia, con quien sea que no son de altura y inmediatamente comienzan a sufrir el mal de altura, pero aparentemente yo, por haber nacido y crecido en los Andes, mis pulmones, mi corazón, qué sé yo, se acuerda de cómo es vivir en altura y yo puedo llegar al Cusco inmediatamente y ponerme a caminar, a hacer de todo, mientras que las personas que no están acostumbradas a la altura tienen que descansar, tienen que aclimatarse, ¿no? Eso es una adaptación del medio respecto al organismo, ¿no? Es correcto, es correcto. Mira, Patricio, en la información que tenemos en nuestro ADN Ajá. está 2.5 millones de años de evolución. En la ¡Wow! información de nuestro ADN está todo lo que nuestros antepasados de hace 2.5 millones de años, epidemias, friajes, calentamientos, todo eso está en nuestro ADN y nosotros somos los sobrevivientes a esos cambios evolutivos. Además de los 150.000 años desde que salimos de África hasta llegar a Perú, 150.000 años de historia de migración. Todo eso está en nuestra información genética. Es por ello que Perú tiene una de las pocas poblaciones en la selva, como por ejemplo la población Matsés, que se ha mestizado muy poco. Esas poblaciones, desde que llegaron a instalarse a esos lugares, no han tenido mucho mestizaje. Entonces, son estas poblaciones donde contienen todavía y podemos tener la oportunidad de estudiar todo ese fenómeno evolutivo, 2.5 millones de años, y migratorio, ¡Wow! 150.000 años de años. En nosotros no podríamos estudiarlo. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos hemos mezclado Claro. con poblaciones europeas, asiáticas, que se quedaron y a través de la conquista o guerras nos hemos mezclado. Entonces tenemos un componente genético de los que se quedaron en el proceso migratorio. Pero el último grupo humano que llegó a migrar están todavía en la selva y lamentablemente en los próximos años van a desaparecer. Es por eso que nosotros ahora en nuestros proyectos de investigación son esas poblaciones prioritarias, ya que podrían desaparecer, pero no la oportunidad de estudiarlos. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Científicamente, ¿existe el concepto de raza? Es decir, ¿podría existir el humano o la persona racialmente puro o ya no en las alturas en las que estamos? Mira, el término raza en investigación es un término que se ha eliminado Ya. porque no existe genéticamente un grupo poblacional que tenga ciertos patrones genéticos para esa población. Es más, ahorita si usted pone raza o race en una publicación científica, no se la van a aceptar. El grupo, Mm. lo que se debe poner, es el nuevo concepto, es ya población, ¿no? Es un grupo poblacional que tiene ciertas características.
Eso es lo que se está usando. No hay un grupo poblacional. Tenemos muchísima diversidad genética, no hay mucha diferencia entre las personas. Es simplemente un cambio de... Cuando nosotros lo que estudiamos y vemos bases de datos, no hay diferencias entre las personas, pero son esas pequeñas variaciones que hacen que uno desarrolle un tipo de color, uno sea más alto, tenga unas enfermedades y otro no tenga otras enfermedades. Están en ese 0.01%. Solamente 0.01% nos da el enorme espectro de colores, cabellos, ojos, estaturas, contexturas, nada más 0.01%. Es la diferencia, así es. Y es lo Wow. que a veces, personalmente, nosotros hay en el ADN, no todo lo que está en el ADN se estudia solamente una pequeña porción. Uh-huh. Pero yo creo que en el futuro, estas porciones que todavía, para el momento, no tendrían ningún significado, sí pudieran tener un significado. Lo que pasa que todavía nuestro nivel de secuenciación y análisis no es tan grande para que pueda ser analizada esa data en conjunto. Pero ya con los datos que tenemos, se está haciendo muchísima aproximación para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Es más, países como el Reino Unido ya tiene una buena cantidad de secuencias y forma parte de su sistema de salud. Significa que cuando vamos al hospital no solamente le toman una muestra para un hemograma, para ver sus glóbulos rojos, sino también una muestra de ADN para estudiar las enfermedades. Es más, la Organización Mundial de la Salud ya tiene un portal donde apoya estos proyectos de genómica a nivel poblacional porque sabe que en 5, 6, 7 años este concepto va a ser muy importante, no solamente para prevención. Prevención es, me pongo una vacuna para que no me dé la enfermedad, sino a nivel de predicción. Esta población que yo tengo en el norte de Perú probablemente va a desarrollar hipertensión. Entonces, ¿qué debo hacer? Limitar el consumo de sal, orientar mejor las políticas de salud de Wow. acuerdo a la diversidad genética de cada población. Esto ya la Organización Mundial de la Salud lo tiene bien en claro y lo está promoviendo. Facilita protocolos de investigación para que se levante data de cada población a nivel global. Wow, qué espectacular, caramba. ¿Cómo se está, además del Reino Unido, cómo se está implementando la medicina genómica en otros países? ¿Está bien dicho el concepto medicina genómica? Es correcto, una medicina donde utiliza los estudios del genoma, del ADN, para complementar las especialidades. Todo parte desde el pregrado. Ya en universidades en Estados Unidos y en el Reino Unido ponen de parte de la currícula en medicina la genómica. Ya no solamente como un curso donde estudian el ADN, la embriología, no, sino estudian el análisis que se deben hacer con estos datos, cuál es qué enfermedades están relacionadas con variaciones genéticas, ¿no? Es así como nos enseñan en la carrera médica cómo es la tuberculosis. La tuberculosis tiene todas lesiones pulmonares, bajas de peso, fiebre. Ya muy pronto, usando la genómica, va a ser, ok, además de estos síntomas que tiene un paciente con tuberculosis, si tiene una variación genética en el gen MCP1, por ejemplo, MCP1, este paciente le va a ir peor. Así que hay que darle tratamiento rigurosamente a esta cantidad y no descuidarlo porque va a tener mayor lesiones pulmonares. O sea, ya hay una Wow. correlación clínica con el ADN. Esto se tiene que enseñar en las universidades. Lo están haciendo de alguna forma a nivel de doctorado, de maestría, pero creo que ya se debe instalar a nivel de pregrado o lo están haciendo otros países. Aquí en Perú todavía no se está haciendo a nivel de pregrado, todavía hay cursos de maestría, todavía no llegan al doctorado, pero creo que debería ponerse atención y sobre todo dar soporte, ya que estos proyectos a nivel de secuenciación todavía son caros para nuestra realidad, a pesar que en el mundo ha disminuido muchísimo de precio. Mira, el primer genoma costó cerca de $2 billones. Ahorita lo 2 billones, o sea, 2 $2 billones. con 9 Así ceros. es, así es. ¡Wow! Actualmente, y tomó años, 4 o 5 años, ahora lo puedes realizar por $1,000, $2,000 y analizar No te esto puedo creer. en
una semana o días. Es así como avanzamos. ¿Y aquí en Perú se hace esos estudios? Sí, se hacen. Nosotros los estamos haciendo a nivel de investigación y en Inbiomedic, que es el centro donde nosotros ayudamos a algunos pacientes después de un diagnóstico, a entender si es que esto es hereditario o no es hereditario, si lo Wow. hacemos de alguna forma. Porque un ejemplo de eso muy duro, que lo vivimos todos, fue durante la pandemia, ¿no? Hemos visto familias enteras que se han muerto mamá, papá, dos hijos, mientras que el vecino, la persona del otro lado de la calle, la familia entera simplemente no se contagiaba y si se contagiaba no desarrollaba síntomas, ¿no? Lo que acabas de decir es algo muy cierto y nos ayuda a entender que el ser humano es muy vulnerable y venimos y tenemos no solamente patrones genéticos que nos va a hacer susceptibles, sino también que nos va a hacer resistentes. Y la evolución humana, en términos de evolución humana, nosotros en esos 2.5 millones somos los sobrevivientes a Claro. muchas otras epidemias donde no existían vacunas, donde no existían fármacos. Esto de los Ujú. fármacos y vacunas no tiene ni 200 años. Y la Cosa evolución moderna. humana tiene 2.5 millones de años y hemos podido sobrevivir. Lo que hacen los medicamentos y generalmente los antibióticos, por ejemplo, es disminuir la carga bacteriana mientras nuestro sistema inmune toma control para sobrevivir, para controlar la infección. ¿Okay? Te baja la carga bacteriana. Entonces, pero realmente lo que hemos ganado en términos de evolución es ese control, ¿no? Es la respuesta de nuestro sistema inmune diferenciado a los diferentes ambientes que hemos sido expuestos. Es por eso que hay muchas personas no, que viven en la calle y están expuestos a muchos patógenos, Exacto. su respuesta inmune está más en alerta y pudieran sobrevivir a una infección donde alguien que vive solamente en casa no lo va a hacer, ¿no? Todo ese Exacto. fenómeno se ve. Uno ve justamente a las personas en situación de calle, de pobreza, a veces hasta alcohólicos, han pasado la pandemia. Uno dice, ¿cómo no se han enfermado y cómo no se han muerto? Mientras una persona que se cuidaba absolutamente todo, lavaba la fruta, se lavaba las manos, se murió. Y eso es por la respuesta de su sistema inmune, ¿no? ¿Qué tan fuerte es? Es correcto, es correcto. Mientras más estemos expuestos a diferentes patógenos, pues vamos a tener un sistema inmunológico más activado. Ya para ir terminando, caray, ojalá no quisiera, pero hay que hacerlo. ¿Cómo debería ser el proceso de la implementación de la medicina genómica en el Perú? ¿A dónde tendríamos que ir? Bueno, yo creo que una de las partes sería educación, ¿no? Y esto le Sí. compete no solamente a las instituciones académicas, a los que dirigen las instituciones académicas, particularmente en ciencias de la salud, biología, Ujú. medicina, que pongan en su currícula estos conceptos. Posteriormente también le compete al gobierno que invierta en desarrollar proyectos de investigación. Necesitamos datos de diferentes poblaciones del Perú, datos de diferentes especialidades. Ya, por ejemplo, en China, ya no se dedican ellos a incrementar el número de datos de su población como nosotros lo estamos haciendo. Ellos están generando datos a nivel de genómica por enfermedad. Pacientes que tienen tuberculosis, pacientes que tienen enfermedad renal, paciente que tiene diabetes, paciente que tiene hipertensión. Miles de datos Wow. genómicos por especialidad ya están a ese nivel y nosotros recién todavía estamos teniendo datos por especialidad. Estamos generando un proyecto en Biomedic que se llama 1000 genomas, donde estamos tomando justamente datos de población sana, de población con alguna patología, ADN de la población actual, ADN antiguo, eh, individuos sanos o con alguna otra enfermedad, pero también estamos tomando el microbioma, no solamente del individuo, o sea, estudiando los Mm. patógenos de la flora intestinal, de la nariz, de la boca, sino también del medio ambiente. Antes, Patricio, lo que tendríamos que hacer cuando había una epidemia es tomar muestras a tal paciente que vivía, por ejemplo, por decir, que vivía en Pueblo Libre. Ok, ahí se ha dado el foco. Vamos a tomar al paciente que estaba en la cuadra
10 de una avenida, después en la cuadra 15, en la cuadra 20, y poco a poco así tomábamos la muestra. Ahora ya no es así, ahora se va a las alcantarillas, al desagüe, que viene todo de Pueblo Libre y estamos tomando todas las muestras de esa población. Extraemos el ADN y podemos tener una mejor idea de lo que está pasando a nivel del microbioma ambiental. Esos estudios también los estamos haciendo en diferentes poblaciones y nos hemos dado con muchas sorpresas realmente y con mucho gusto esto va a salir publicado para que como investigadores se disemine esta información y se replique en otros lugares. ¡Wow! Espectacular. Definitivamente nos queda cortísimo el tiempo. Esto hay tanto para hablar, hay tanto, sobre todo para enseñar, ¿no? Para enseñar que después de todo somos tan diferentes, pero a la vez iguales. 0.01% es de todo nuestro ADN, de toda nuestra composición, es lo que nos da las diferencias que a veces causan tanto dolor y sufrimiento, ¿no? En la historia. Eso es increíble. Es correcto. Y ahora es posible conocer ese 0.01% para cambiar nuestros estilos de vida. Si sabemos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, tenemos variaciones genéticas para desarrollar un cáncer de páncreas, ojo, no significa que lo vamos a desarrollar, pero Exacto. sí debemos atender a nuestros controles médicos anuales o bianuales dirigido a lo que tenemos genéticamente. Una resonancia magnética, una tomografía, para ver si es que varía de año a año, hay una pequeña lesión, en ese momento no pensar que es un artefacto, dejarlo de observarlo, no, de frente entrar a una biopsia porque tenemos ese antecedente. Y si sale Claro. positivo, inmediatamente retirarlo. Es a ese nivel y a ese tiempo que todavía podemos curar estas patologías que cuando, como tú sabes, el cáncer de páncreas, cuando ya encontramos desarrollado, eso hay muy poco que hacer, pero Sí. está dirigido ahora, te he puesto este caso extremo, pero se Ujú. puede decir si vamos a tener hipertensión, diabetes u otras enfermedades para modificar nuestro estilo de vida a tiempo y no esperar que a los 55, 60, 65, cuando ya tenemos la enfermedad, solamente tomar alguna medicación. Pero aún así, si la tenemos, ¿qué tan la enfermedad que tengo ya como diabetes o hipertensión es genético? Porque si no es genético es más ambiental, entonces vamos a tener buena chance de controlando los estilos de vida pueda revertirse o controlarse esa enfermedad. Para eso ayuda esta información genética y los estamos viendo en nuestros pacientes en nuestro centro. La última pregunta, la ultimita. ¿Qué enfermedad o qué grupo de enfermedades son las que los peruanos estamos más susceptibles a tener? ¿Se podría identificar algo así? No, bueno, sí se puede. Ahorita estamos analizando, estamos haciendo un ranking Ujú. basado en la prevalencia de enfermedades que tenemos en el Perú y si eso está correlacionado a la genética. Estamos Wow. en proceso de análisis con el Instituto Nacional de Estados Unidos y con algunas universidades del exterior para, espero yo tenerlo para fines de año y presentarlo el próximo año, que es en el Día del ADN en marzo, presentar las variantes genéticas de la población peruana que nos hace susceptibles a tener enfermedades. ¿A qué está expuesto el individuo del norte, de Piura, Tumbes, Lambayeque, a diferencia del que vive en Tacna, en Arequipa? Un poco para también ayudar con estos datos al Ministerio de Salud a regular sus políticas de salud. ¿Qué es lo que hacemos Claro. los investigadores? Les damos la información técnica para que ellos tomen las decisiones más acertadas para las poblaciones. Estupendo, estupendo. Heiner, muchísimas gracias por esta conversación. Generalmente uno termina con más curiosidades, más preguntas, más temas por querer saber, pero de todas maneras tenemos que volver a conversar. Mucha suerte en todos los estudios. Gracias por habernos esclarecido estos temas y a seguir adelante. Tu despedida, por favor. ¿No? Primeramente agradecerte porque nosotros como investigadores, sobre todo de esta área, a veces algunos la llaman oscuras, es importante la divulgación científica y en un término que nos entiendan para que los radioescuchas puedan educarse y saber que tienen una herramienta más
donde pueden beneficiarse de orientar mejor sus exámenes médicos y cambiar sus estilos de vida para ya no llegar hasta los 70 años, sino poder ir escalando hasta los 80 y 90 y llegar con un buen estilo una buena salud. Espectacular. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y los dejo con una frase del gran Nicoméndez Santa Cruz. El que no tiene inga, tiene de mandinga. Todos somos diferentes, pero realmente, en el fondo, salvo un 0.01%, somos iguales. Muchas gracias y hasta la próxima semana en Ciencia al Día. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.